a lo largo del tiempo. Recién escuchaba el debate que ustedes tenían, sumamente interesante e importante para abordar el tema. ¿Cómo ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, ¿no? A lo Ujú. largo de los años? Quienes somos previos a la época, bueno, no somos previos porque obviamente estamos utilizando celulares, pero quienes hemos vivido en la época previa a los mensajes de texto, al WhatsApp, a todo lo que son las redes sociales, que en realidad, a ver, las redes sociales existieron siempre, cuando nosotros, yo principalmente como trabajadora social, cuando hago referencia a las redes sociales, hablo de los vínculos Mm, reales de la vida cotidiana, ¿no? sí. Ujú. Pero hoy sabemos que cuando hablamos de vínculos de redes sociales, hablamos de vínculos que son cibernéticos, que están a través de la tecnología. Bien, esto hizo que cambiara muchísimo la forma en la que nos conectamos en lo cotidiano y con los seres queridos. Sí. Por un lado, volviendo a lo que decían recién escuchaba en cuanto a el manuscrito, ¿no? El manuscrito se ha perdido bastante y la realidad es que es una pena y yo lo uso mucho como estrategia terapéutica porque la escritura en sí misma es terapéutica. Porque cuando uno tiene que escribir, esto que decía de, bueno, iban escribiendo, iba sintiendo la ansiedad de cómo iba a percibir la otra persona eso que uno está escribiendo. Y es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Porque para uno poder escribir, lo que tiene que hacer en primera instancia es organizar las ideas. Ujú. Entonces, eso ya por sí hace que nuestro cerebro empiece a desestresarse. Porque Mm. darle orden a nuestras ideas en la sociedad en la que vivimos, en donde estamos metidos en una vorágine, en donde todo tiene que ser rápido, hasta la comunicación misma, el hecho de tomarse un tiempo para poder volcar en un papel lo que uno está pensando o sintiendo, y por otro lado esto, ¿no? La asertividad que uno tiene que tener para expresar una emoción, que también esto, ¿no? Poder borrarlo, Mm. pero también estar poniéndolo a través de circuitos, a ver, los circuitos neuronales que se activan cuando uno escribe en la computadora no van a ser los mismos que cuando uno utiliza la motricidad, es decir, Sí. utiliza la motricidad fina de escribir. Uno está poniendo la corporalidad también en esta escritura. Por eso también cuando estamos nerviosos escribimos por ahí un poco más desprolijo, cuando tenemos más tiempo y estamos más concentrados tenemos la letra más prolija y es hasta más agradable para el receptor, ¿no? Recibir una carta con una letra prolija en donde se puede leer con claridad lo que nos está queriendo transmitir. Por Eh, supuesto que no para todos es fácil la lectoescritura, con lo cual también hay un montón de factores a considerar. sí. Claro. A mí me ha pasado de hacer algunos exámenes. Es tremendo cómo inclusive desde la propia escritura a mano uno puede decodificar y puede leer muchos mensajes. Como bien decías, desde la forma de escribir. Y es algo que capaz pasa muy, muy de largo en estos tiempos, como bien decía Georgina, con el tema de, bueno, a ver, WhatsApp, los mensajes y todo. Pero la escritura a mano tiene, por un lado, a mí como que me da más la sensación. Yo nunca he recibido cartas, por ejemplo, escritas a mano, voy a confesar. Pero si yo las llegase a recibir, por ejemplo, a mí me daría más la sensación de esa sensación de dedicación de la otra persona, ¿no? Que se tomó ese Claro. tiempo, porque obviamente tardás muchísimo más haciendo una carta y enviándola que, bueno, recibir un testamento por WhatsApp. Son cosas quizás un poco distintas en lo Sí, que es el sentido de la exactamente. preparación, ¿no? Sí, así es. Por eso mismo, esto de poder tomarnos el tiempo, algo que no nos pasa en esta sociedad, en los ritmos en los que vivimos, ¿no? Eh, Tampoco vamos a desmerecer las tecnologías que nos han acercado y bueno, en lo que ha pasado en la pandemia, gracias a la tecnología hemos podido estar conectados y comunicados con nuestros seres queridos, aún con los más lejanos, cuando quizás los teníamos a un par de cuadras algunos y no podíamos ni siquiera ir a verlos y la tecnología, por supuesto, hay que validarla, no es Ujú, que claro. vamos a renegar de esto. Pero lo que tiene la escritura a mano, lo que conserva la escritura a mano es este momento de encuentro, ¿no? Con el espacio para hacerlo, ¿no? Con la elección del papel, la elección de la lapicera, el tiempo para elaborar el mensaje, el tiempo para volcarlo, para escribirlo, para que quede prolijo. Es, como vos decías, está dedicado, está bien dedicado. ¿Qué no quiere decir? A ver, los jóvenes hoy mandan mails y mandan mensajes de texto y a veces también son sumamente
dedicados y emocionales. Lo que ocurre es que también tiene que ver con cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Pero bueno, lo que quienes sabemos del tema y nos interesa la investigación en todo lo que es la lectoescritura, sobre todo desde las neurociencias, todas las investigaciones nos hacen ver que tiene mucho más de terapéutico, porque también esto que decía antes, activa otros circuitos que no lo hace un mensaje de texto o no lo hace un mensaje escrito en una computadora. El hecho de realizar la propia letra, ¿no? Es como parte de la identidad puesta a través de las palabras escritas, ¿no? Que son fundamentales. Entonces estamos como intentando todavía conservar la escritura a mano. Inclusive en los colegios a mí me ha llegado a pasar de tener talleres de caligrafía directamente. Cosas que... Sí, eso es lo que estaba por decir, ¿no? ¿Cuánto estudia la psicología, la grafología? La grafología es cuando se lee la escritura de las personas en las cartas de amor. Sí. Porque ahí sí vemos reflejado en qué palabra puso más amor, en qué palabra puso más sentimiento, en qué palabra por lo menos se retrajo algo de lo que siente. Sí, la grafología es una herramienta fundamental también para los peritajes, para todo tipo de peritajes en diferentes situaciones, con lo cual es muy valioso porque podemos ver en la lectura de las letras, en la impresión de esas letras, dónde está puesta la intención y dónde está puesta la acción y qué emoción es la que conlleva, ¿no? Parece, dicho así, parece hasta mágico, pero la realidad es que hay muchísimo estudio al respecto. Y desde la neuroeducación lo mismo, ¿no? Ver cómo nuestras áreas de placer se activan tanto al recibir una carta como al escribirla. Porque por un lado es el que la escribe y por otro lado también está el que la recibe, ¿no? Esto que decía Damaris, que ella le parecería recibir una carta manuscrita mucho más elaborada o mucho más dedicada, claro, que un mail o un mensaje. Ahora, y tiene que ver con esto. Georgie, ¿está bien que te diga Georgie? ¿Está bien? Georgina me funciona. Georgie, sí, como quieras. Georgie. Sí. Yo te pregunto, yo tengo 45 años, yo fui de la generación de las cartas. Le gustaría, dice Damaris, esto, pero ¿no se sorprendería de recibir una carta también? Sí, probablemente. Yo no sé la edad de Damaris. 23, quienes 23 estamos más... 23 primavera. 23, claro, Damaris está bien. Las 23 primaveras... No sé si le llegó una carta alguna vez a Damaris. Nunca me llegó una carta. Claro. Me llegó una que decía, che, tenés que pagar el ABL porque se te está venciendo. Sí. Es así. Bueno, a ver, quienes estamos más cercanos a los 40 años, a mí me faltan un par de añitos para los 40, pero estoy ahí nomás, y hemos vivido la época previa a los celulares, hemos vivido otra realidad. Nosotros somos una generación bisagra. ¿Por qué? Porque hubo un antes y un después de la llegada de los celulares, ¿no? De los celulares, las redes sociales. Yo trabajaba antes de más o menos en el 2010, es cuando se instalan específicamente las redes sociales virtuales, y antes de ello era 2009. Muy diferente. ¿No fue 2009? Más o menos. Sí, pero fue por ahí. Sí, más o menos. Por ahí un poquito antes también. No existía todo eso antes. Por ahí estaban como incipientes, pero la realidad es que eso cambió muchísimo la forma de comunicarse. Y hay un montón de jóvenes que no se sientan a escribir. En nuestra época, la única forma de comunicarnos era levantar el teléfono y llamar a la persona con la que queríamos hablar, en mi juventud, ¿no? Si yo quería hablar con una amiga o si alguien me quería llamar para invitarme a salir, tenía que llamar por teléfono. Qué difícil. ¿Y quién atendía en tu casa? ¿Quién atendía en tu casa? Y en esa época mi papá. Uy, no. Entonces, complicado. No, claro, era otra forma de comunicación. Yo te digo, esto era así. Llamabas, o sea, porque por ahí lograbas que te den el teléfono de la casa, el fijo. Llamabas, te atendía el padre, el cagazo que te daba el padre, porque vos no sabías si contestar o no. A veces cortabas, llamabas 3 veces, a la tercera vez que te atendían no te quedaba otra. Tomabas coraje ahí. Claro, tenías que tener coraje, tenías que tener muchas ganas de ver a esa persona. Sí, es verdad. Bueno, eso es un gran filtro igual. Eso iba a decir, si el chico realmente está interesado en vos o viceversa, bueno, se va a bancar esa charla. El garrón estaba cuando pone nombre de papá. Mi papá, Jorge. Sí, Jorge. Dice, hola, hola, bueno, le llamaba, ¿está Georgina?
Y Jorge agarraba y decía, sí, ¿quién habla? ¿De parte de quién? Claro, ¿de parte de quién? Y vos decías, ponele, claro. Leo. Claro. Entonces vos, escuchá esta, ¿no? Vos decía, Leo, ¿viste? Decía en voz alta Jorge, Sí. ¿viste? Y, no está Georgina. Vos sabías en ese momento que había dicho Leo en voz alta porque Georgina estaba ahí al lado. Para que hiciera, claro, que hiciera caras. No, y no te atendió. Era la peor decepción de tu vida, ¿entendés? De tu vida. Bueno, tremendo. Y esto mismo, sí, esto pasaba. Sí. Y esto mismo que nosotros les estamos relatando, y que parece de comedia, pero era la realidad cotidiana, esto mismo es lo que hizo que cuando surjan las redes sociales virtuales, también se diluya un poco el vínculo, ¿no? Los vínculos sociales. ¿Por qué? Porque ya no tenías que hacer todo este esfuerzo por acercarte a una persona. Hoy mandás un mensajito si tenés ganas y lo contestás si tenés ganas, y si no, no lo contestás, y ahí está, ¿no? Los vínculos desafectivizados en algún punto, en donde no te importa o no empatizás con la situación del otro, mandar o un quizás mensaje, desconocés la situación del otro. Perdón, mandar un mensaje era tener que elegir a quién le mandas, mandar un mensaje, para hacer una llamada. Sí. Era como tenías que pasar todo este filtro. Es como decía George, tenías que tener muchas ganas de ver a esa persona. Era un Hoy esfuerzo, en día, claro. ahora pones reenviar, ¿no? O sea, los chicos de ahora ponen reenviar. Te mandan 25. Copias el mensaje y cambias el nombre. Claro. Te aparece reenviado muchas veces. Sí, y ahora te aparece el reenviado, ¿no es cierto? Existe el término que es tirotear. Claro, ahora te buchonea el WhatsApp. Claro, totalmente. Sí. Pero en ese momento era y la que te contesta vas, encarás, ¿viste? En ese momento era la que te gustaba realmente, no era con cualquiera. ¿Es así o no? Claro. O el que te gustaba. Sí, Lo que pasa era es que así. la mujer no Había era de un llamar esfuerzo. por teléfono en ese momento. La mujer, no sé cómo ha sido tu caso. No, la verdad que no. Había algunos casos que sí, pero eran los menos. No estaba muy instituido. Hoy, bueno, hemos avanzado en eso. Digo, que una mujer también pueda expresar sus deseos, sus ganas, su emocionalidad, que no sea solo un territorio Está muy bien que así sea. De los varones. Nos sacaron un poco de presión con eso. Por supuesto, sí. Pero bueno, sin embargo, esto, ¿no? Y quienes después empezamos a incorporar el celular, era lo mismo, porque era llamar y tener que hablar por teléfono. Los mensajes de texto eran un fracaso, porque eran 10 palabras, no se entendía el mensaje, con lo cual era una falta de comunicación tremenda, generaba más... Además te cobraba más problemas que tenías que calcular. Claro, era porque ya parecía mensaje multimedia. Sí. Y te cobraban el doble o dependiendo de las palabras. Mira, acá Clau cuenta, dice, mi papá decía, ¿quién es? ¿Quién es ese con esa voz de puto que llama? Claudia dice. No. Y no me pasaba no. nada con él, dice. No. Que llama a Claudia, quise decir. Bueno, pero pasaba eso. Pasaba mucho, los padres que eran... Bueno, lo que pasaba mucho es previo también, ya yéndonos un poco más atrás, era que cuando se atendía el teléfono, en las casas que había teléfono, se consultaba no solo quién llamaba, sino cuáles eran las intenciones, ¿no? Era como un poco más de presión todavía. Y Jorge decía, ¿y vos qué querés con Georgina? No, ya eso tanto no. Tanto no. Eso por ahí es un poco más antiguo, pero sí, era después preguntarme, ¿no? ¿Quién era? ¿Te corrió alguno? No. No, tampoco me llamaban mucho igual, ¿eh? Georgie tiene 30 y pico, ya es más acá, lo vivió poquito ese momento. Claro, sí. La década 2000, entre el 2000 y 2010, por ahí ya después tuve celular después de eso. Ya está. Con el SMS. Sí. Ahí tenía 20 años. Claro. Hola, Georgie. Te hago un comentario. De pronto, de los temas que yo hago desde Astrología y Tarot, manejamos rituales. Y dentro de los rituales que hacemos para, de alguna manera, llamar o estar en contacto de la otra persona, es desde tres formas distintas. Mirando la foto de la persona, hablándole a la persona y escribiéndole directamente en voz alta todo lo que le vas diciendo en la foto a la persona. Y utilizando, por ejemplo, a lo mejor a través de lo que sería el amor, con justamente una virome roja, y te puedo asegurar que el ritual llega de una manera que es muy fuerte. Mira vos. Entonces, es uno de los elementos en los que se utiliza en estos casos, por ejemplo.
Bueno, mira, a mí yo no soy muy conocedora de lo que vos me estás comentando, pero sí me gusta mucho el Reiki, por ejemplo, ¿no? Y creo mucho en las energías. Sí. Y estas estrategias que vos me estás diciendo, para como terapéutico también, ¿no? Sí. De algún modo, tiene mucho. Digo, si bien podemos venir de distintas ramas, hay algunas estrategias que están comprobadas, que son reales, que es esto. Una de estas es la escritura. La escritura para canalizar las ideas, ¿no? La energía, poner la energía en eso que estamos escribiendo, es sumamente terapéutico. Y desde ya decir, invocando y poniendo con toda sinceridad lo que le va escribiendo al nombre de esa persona, le llega. Sí. Y le llega de alguna manera en donde, por H o por B, pueda ser o no, la devolución la vas a tener en forma inmediata. Mira. Bueno, siempre para el bien, ¿no? Sí, obvio. Aclaremos. Sí, siempre hacia el bien. Sí, eso es lo que buscamos. ¿Nos animamos a decir lo mismo por mensaje de WhatsApp que por carta, Georgie, para vos, o no? Bueno, a ver, como decíamos antes, hay gente que no tiene la facilidad en la escritura, con lo cual prefiere hablar con una persona cara a cara. Pero para el que quizás tiene, no sé si llamarlo limitaciones, que puede ser vergüenza, que puede ser falta de tiempo, y le resulta más fácil escribir y mandarlo, pero porque además también cuando en situaciones, por ejemplo, de vergüenza, ¿no? Tomemos, que es como lo que más abunda, no hay impacto, no estamos presentes en el impacto de esas palabras. Claro. ¿No? Entonces, yo tengo que decir algo cara a cara a una persona y me tengo que bancar el impacto, me tengo que bancar la respuesta, me tengo que bancar la consecuencia de lo que yo estoy diciendo. Entonces, esto muchas veces genera mucha ansiedad, genera mucha angustia, mucho estrés, con lo cual la forma escrita de decirlo nos da un cierto resguardo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces es una herramienta. Sí. Y estos vínculos, digo, en cuanto a porque redes sociales, digo, valga la redundancia del nombre, ¿no? Porque al fin y al cabo no es ninguna red social lo que termina siendo separarse de toda la gente y mandar estos mensajes fríos que tenés la posibilidad de borrar y que esa borradura, no sé si está bien dicha la palabra, no se note. Al final no terminás armando una red social, terminás armando tu propio pensamiento de la otra persona y ya está en ese mensaje. Sí, las redes sociales virtuales han diluido las redes sociales reales. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hay personas que tienen cientos o miles de contactos en las redes sociales, y la realidad es que nuestra mente no puede generar vínculo real con esa cantidad de personas, con lo cual estamos hablando de un desligamiento, ¿no? del vínculo, porque la realidad es que tenemos contacto con esta gente, podemos saber algo de la vida de estas personas, pero no hay una reciprocidad. Y los vínculos humanos principalmente se basan en la reciprocidad y en la empatía. Y esto, además, nosotros, tenemos las neuronas espejo, que es un descubrimiento no muy antiguo, que lo que nos dicen es que nuestros cerebros pueden leer los cerebros de otras personas. A ver, no es que voy a leerle la mente lo que está pensando otra persona, pero sí que puedo leer la intención que la otra persona tiene conmigo, la emoción que la otra persona... Es ese sexto sentido que lo que hace es hacernos seres empáticos. Sí. Nosotros somos seres gregarios, buscamos siempre estar en grupos, buscamos siempre la amistad. La amistad es el principal recurso que nos salva de todo, de todas las problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque la amistad es el refugio, es el contar con un oído, con un apoyo. Nosotros necesitamos eso. Porque además nuestro cerebro genera todas las hormonas de la felicidad y ayuda a disminuir todas las hormonas del estrés. Entonces también es salud estar con seres con quienes tenemos un vínculo socioafectivo. Pero la realidad es que los contactos de la virtualidad no son nuestros vínculos, aunque mucha gente cree que sí. Entonces comienzan a aislarse y esto hace que
percibamos el riesgo, porque nuestro cerebro cuando estamos solos lo percibe como un riesgo, ¿no? Y nos hace buscar el vínculo, pero lo seguimos buscando a través de las redes, seguimos buscando el like, seguimos buscando que la gente nos dé su apoyo a través de una red y en realidad no nos conocemos, ¿no? Entonces hay que volver al encuentro con las personas. Por supuesto que lo que nos pasó en estos años con la pandemia también nos cambió muchísimo todo. Pero digo, ahora que estamos pudiendo volver a reencontrarnos con seres queridos y con vínculos reales. Eso es lo más importante. Acá dice Clau, dice que nos digas a nosotros que no le pongamos los audios que manda la radio en 1.5, dice, porque la deprime. Porque como son largos se los aceleramos, ¿viste? ¿Está mal eso? No, claro. Claro, mal. Es que, bueno, a ver, lo que tienen los mensajes de audio es que por lo menos uno escucha la tonalidad de la voz. Sí. ¿No? Uno escucha la intención. Cuando tengo que mandar un mensaje importante, yo mando audio. Para que se interprete. Claro. Si no, ¿viste? Se puede malinterpretar. Sí, cuando vos escribís, ¿viste? Cada uno lo interpreta como quiere, le pone la entonación que quiere. Claro. Y te voy a decir hola, hola, puede decir, el hola puede ser hola, o puede ser hola, y sigue siendo hola. Claro, como cuando alguien le pregunta a un amigo, ¿te pasa algo? Y le dice nada. Sí. ¿No? Nosotros en la tonalidad podemos percibir o con las parejas, con las amigas, con las parejas, con las mujeres parejas, cuando te dice nada, preocupate. Con los varones también, con los varones, quédate tranquilo que con los varones también pasa. No estás pensando nada. Claro, la tonalidad nos dice mucho. Nada. Nosotros generalmente no pensamos nada de tal tema. Fíjate, volvimos al pase. Volvimos al pase. Fíjate cómo la efeméride, ¿no? Que es escribirle una carta a alguien, desemboca en todos estos temas, ¿no? Que bueno, que dan muchísimo para pensar y muchísimo para analizar de nosotros mismos. Georgie, realmente muchísimas gracias por tomarte estos minutitos para charlar con nosotros, para, bueno, tomarnos este ratito para pensar, ¿no? Nos encanta, es una genia, es una copada. Georgina Parente. A mí también, así que saben que acá estoy. Bueno, muchísimas gracias. Redes sociales, Georgie, para que la gente te siga. @licenciada Parente. Y la página lo mismo, licenciadaparente.com. Muy bien, Ahí muy está. bien. Muchas gracias. Gracias. A vos. Te mandamos un besote enorme. Igualmente. La licenciada Parente, que no es aparentemente licenciada, sino que es la licenciada Parente. Licenciada Parente. Sí, está confirmado que es licenciada y Parente. Gracias. Uno más. ¿Hacemos tanda? Esperen que no lo saludamos. Silvito, ¿cómo le va, Silvito? Dame la música de Silvito, vamos a presentarlo. ¿Por qué me mira así? ¿No? ¿No me mira? No lo Sí me mira, no me mira. Sabe que yo me introduzco en las personas. Guarda. Te la digo. Y bueno. A ver, está la cortina. Silvio se introdujo en mí. Silvio se introdujo en ti. Hace mucho ya. Hace mucho. Vayan mandando mensajitos. Ahí está. Escuchá.